nombre es Margarita Núñez y coordino el programa de Asuntos Migratorios en la Ibero de la Ciudad de México. Y les voy a contar ahora un poco del proyecto que hemos impulsado en este último año, que es el Nodo México del proyecto Inmovilidad en las Américas. Hace un año, cuando empieza la pandemia y empezamos a ver algunas medidas que con motivo de la pandemia empiezan a tener impacto en las poblaciones migrantes y en los procesos migratorios, nos preguntamos cómo podíamos conocer qué era lo que estaba pasando, dado además también la imposibilidad de ir a campo, de poder hacer trabajo presencial para investigar qué era lo que estaba pasando frente a la pandemia en las migraciones. Y nos propusimos empezar a hacer un monitoreo de medios para poder detectar cuáles eran las principales medidas que a nivel estatal se estaban tomando, pero también ante eso cuáles eran las principales respuestas tanto de las poblaciones migrantes como de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las poblaciones migrantes. En el programa empezamos a hacer este monitoreo desde marzo del 2020 y después nos sumamos al proyecto de Inmovilidad en las Américas que fue impulsado por la Universidad de Houston, que tenía justamente la intención de hacer este monitoreo a nivel continental y poder comparar en los diferentes países qué era lo que estaba pasando en términos del cruce migración y COVID y cómo las políticas de COVID estaban teniendo, o para prevenir y contener el contagio de la pandemia, estaban teniendo un impacto en las poblaciones migrantes, ¿no? Justamente frente a esta, pues, paradoja de cómo era que las poblaciones migrantes y en ese sentido móviles se estaban enfrentando a las medidas de contención que implicaban medidas de aislamiento, de inmovilidad, y bueno, lo que empezamos a ver era precisamente que las políticas para contener la pandemia pues tenían un marcado acento en la contención migratoria, ¿no? Y empezamos a ver políticas de cierre de fronteras, de militarización más fuerte de las fronteras, de negación de el derecho a solicitar asilo, de negación del derecho a solicitar refugio en México. Eh, Creo que como la política que podría como ejemplificar más literalmente todo este proceso de contención y fortificación de las fronteras, pues es la política que se implementa en Estados Unidos en marzo de 2020, que se le conoce como el Título 42, que precisamente a partir de la Ley de Salud Pública en Estados Unidos implementa un cierre de fronteras que implica que no se puede cruzar la frontera salvo cruces esenciales, pero no se considera como cruce esencial el derecho a solicitar asilo. Entonces llevamos pues 1 año y 3 meses en el que el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos está totalmente suspendido, bloqueado, y eso implica para México pues el enfrentarse a que las personas que vienen de Centroamérica y de otras partes del mundo, pero que atraviesan México con la intención de llegar a Estados Unidos, se encuentran con una frontera cerrada y se ven obligadas a permanecer en México, ¿no? Y entonces lo que hemos visto en pues en este año de pandemia ha sido cada vez más un proceso que venía desde hace muchos años, incluso décadas, ¿no? Que es cada vez más México se convierte en un país tapón de la migración, ¿no? Por este proceso de externalización de las fronteras desde Estados Unidos, pues en la pandemia esto se refuerza y se vuelve cada vez más, pues empieza a desatar también procesos de mayor violencia hacia las personas migrantes en México, justamente por la negación de derechos que implica todo este proceso de cierre de fronteras. A través de grupos de trabajo de investigadoras e investigadores en cada país, se empezó a hacer este monitoreo que nosotras habíamos empezado a hacer acá en México desde el PRAMI, recoger las notas que hablaban de migración y COVID, pero también empezarlas a clasificar.
El proyecto se planteó 3 grandes categorías que quería observar, que eran medidas estatales, 2, respuestas sociales y 3, situaciones de alerta. Y a partir de estas 3 grandes categorías empezamos a catalogar todas las notas de medios que recogíamos día con día, ¿no? Se podrán imaginar que hace un año teníamos, no sé, arriba de 20 notas al día que hablaban de migración y COVID. Hoy en día el número ha bajado significativamente, pero bueno, a partir de estas 3 grandes categorías empezamos a clasificar todas las notas. Y lo que empezamos a hacer es que, bueno, desde el PRAMI hacemos el monitoreo con el apoyo de una becaria del posgrado de antropología, y después mes con mes diferentes investigadores o investigadoras que formamos parte del grupo de trabajo de México, hacíamos la sistematización mensual de qué era lo que estaba pasando bajo estas 3 categorías. Lo que nos propusimos hacer desde el PRAMI fue una línea del tiempo que recogiera y que hiciera de manera muy visual y explícita pues el análisis de qué era lo que había pasado a un año de que había iniciado la pandemia en términos de migración. Y entonces hicimos una sistematización de todas las fichas que fuimos haciendo mes con mes durante este año, y desarrollamos una línea del tiempo. Justamente bajo estas 3 categorías empezamos a reclasificar cada uno de los eventos que documentamos que sucedieron en este año. Los reclasificamos mucho porque inicialmente cuando íbamos haciendo, nos dimos cuenta que cuando íbamos haciendo las actualizaciones mes con mes, muchas de las situaciones que íbamos documentando, el proceso migratorio que no se paró fue justamente el proceso a la inversa, ¿no? Las deportaciones continuaron a pesar del cierre de fronteras en todos los países. Pues bueno, estas personas, justamente porque no querían ser deportadas, porque no tenían documentos, pues se quedaron en sus casas intentando pasar los síntomas de COVID, porque incluso ni siquiera estaban enteradas de que podían ir a las farmacias, por ejemplo, por medicamentos, ¿no? Tenían miedo de que pues les encontraran en la calle sin documentos y eso implicara su deportación a su país de origen. Un sinfín de situaciones como estas empezamos a documentar a partir del monitoreo, y eso es justamente lo que intentamos reflejar en la línea del tiempo que pueden consultar en la plataforma de inmovilidades, que es en inmovilidadenlasaméricas.org. Ahí pueden ver justamente todos los eventos ya categorizados de acuerdo a estas tres grandes categorías, pero también sus subcategorías.